disculpas. Vuelvo a compartir pantalla. Ya, entonces, recapitulando para nuestra grabación. Hacíamos la distinción entre datos cualitativos versus datos cuantitativos. Recordando, los datos cuantitativos se referían en el dato básico a guarismos, a cifras, y el dato cualitativo, básicamente, en su unidad más básica, comprende texto, la palabra. También habíamos relacionado la distinción entre lo que puede ser el dato versus la información. El dato, considerando una característica, una cualidad, un guarismo de una unidad de análisis, que puede llamarse también como dato bruto, que requiere de un procesamiento, una estructuración, una interpretación para que se convierta en información. Entonces, esa es la distinción dato versus información. En esta lógica del dato cualitativo, que requiere ser luego transformado en información, el señor Michael Quinn Patton refiere que el dato, en el enfoque cualitativo, es una descripción detallada de situaciones, experiencias, vivencias, interacciones, conductas, manifestaciones, donde el caso a caso importa. Ya decía, el enfoque cuantitativo lo que hace es sintetizar una gran cantidad de datos en solamente una cifra, un estadístico, y el enfoque cualitativo más bien lo que trata es de profundizar la individualidad. El caso a caso importa. Entonces, los muestreos, generalmente en el enfoque cualitativo, que no son muestreos en su convencionalismo más puro, no son muestreos probabilísticos, no buscan la representatividad de un universo, sino más bien buscan tomar casos muy particulares, muy específicos y abundar en consulta, en indagación en estos pocos casos particulares. Lo que trata de hacer es buscar profundidad en lugar de representatividad. Entonces, si resulta que en sus temas de tesis, en sus investigaciones, ustedes tienen un universo de 5,000 personas, pero resulta que ustedes quieren preguntar a profundidad sobre alguna temática en particular, no requieren hacer un muestreo probabilístico con la esencia del enfoque cuantitativo, donde a través de un algoritmo, de una fórmula, ustedes sacan un tamaño de muestra, sino para este caso se hablan de muestras que en algunos casos pueden ser deliberadas, pueden ser acotadas, pueden ser estudios de caso, que exploren solamente en pocas unidades de análisis, pero al explorar pocas unidades de análisis, lo que se busca es conocer mejor cuál es la mirada, cuál es la situación, la experiencia, la vivencia de estos pocos casos. Ya, avanzo un poco más. ¿Esto por qué no avanza? Bueno, ya, sigo. Una primera aproximación para lograr estos datos cualitativos se da a través de la indagación directa. No sé si es que alguien me puede ayudar a qué entiende por indagar. ¿Qué es una indagación? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Qué será indagar? Quizás puede ser ir a la fuente directamente. Si es nuestro objeto de estudio, podríamos indagar sobre el tema, ¿no? Algo así. Ir a la fuente, ya. Doctor, puede ser Sí. tratar de llegar al conocimiento de una cosa determinada. Tratar de llegar Por al algunas pruebas, por algunas pruebas, por algunos rasgos, por algunos insumos, llegar a algo determinado. Listen, puede ser tal vez indagación directa, es recabar información directamente del objeto de estudio en este caso. Excelente. Pero, a ver, voy a utilizar una palabra análoga que puede ser más familiar para nosotros. En lugar de indagar, piense que pongo la palabra, que no es correcta esa acepción, pero pongo la palabra interrogar.
¿Qué será interrogar? Preguntar. Preguntar, ¿no es cierto? Entonces, lo que ustedes decían, voy a la fuente a indagar, hago indagación directa, ustedes como investigadores van directamente a su unidad de análisis y le hacen una entrevista. Muy en la esencia de las entrevistas reporteras, las que hacen los periodistas, de consultar a la fuente e indagar de manera directa. La palabra, el tecnicismo preciso en el enfoque cualitativo es indagar. Uno puede indagar de manera individual o de manera grupal, directamente par a par, o puede indagar como investigador a un grupo de personas. La indagación lo que hace es recabar experiencias, percepciones, opiniones, sentimientos, conocimiento. No es muy usual preguntar sobre conocimiento, salvo que se trate de unidades de análisis que son muy expertas, muy especialistas sobre el tema, porque ustedes entenderán que a nadie le gusta ser interrogado, a nadie le gusta estar en como que una palestra donde uno está haciéndole un examen, ¿no es cierto? Es decir, no es muy agradable que uno le pregunten sobre, como en un examen, ¿no? Un interrogatorio. Por eso es que se recaba cierta data que, como ya decía, no reviste ninguna implicancia de confirmación. Es decir, que no hay respuesta equivocada. Incluso hay algunas presunciones, algunas miradas que pueden pensar que la unidad de análisis donde uno está indagando puede incluso mentirnos, ¿no? Puede darnos información falseada o incluso negarnos a dar respuesta. Pero cuando veamos la técnica de la entrevista, vamos a hablar de todo ello. Así como hay la indagación, otra forma también de explorar en las unidades de análisis, adentrarse a campo para entender mejor el fenómeno de estudio, es a través de la observación. De hecho, se sugiere que la primera aproximación a cualquier fenómeno de estudio se dé a través de la observación. Pero no es una observación intuitiva, no es una observación de percepción, sino es una observación sistemática donde uno va tomando notas, donde de pronto hace ciertos vínculos con la temática que yo quiero desarrollar. Vamos a ver también de qué trata la técnica, cómo la observación se convierte en dato. En la observación se hace una descripción de campo, donde se recaban actitudes, conductas, acciones, conversaciones, interacción entre personas, organización, procesos comunicacionales, experiencia y muchos más. En este caso, el investigador debe ser realmente muy sensitivo. De eso, uno dice observación y solamente es vista, pero es vista, olfato, sentido, gusto, todos los sentidos tienen que realmente aguzarse a razón de lograr una descripción que sea bastante detallada de la situación que uno está abordando. Luego verán que esta descripción, incluso que puede traducirse en un registro fotográfico o videográfico, se va a convertir en dato que les va a servir para su investigación. Vamos a hacer, me voy a dar el tiempo para que dentro de los contenidos que no está planificado, pero yo voy a sacar el tiempo suficiente de mostrarles cómo se hace análisis de contenido y análisis del discurso con fotografías, con videos. Verán que da mucho color en una tesis de maestría poder documentar el proceso de investigación y que puedan conocer mejor sobre el fenómeno que ustedes están tratando de investigar, pero de una manera sistemática, ¿no es cierto? Dando realmente el enfoque de la manera apropiada, dando la técnica correcta. Hablábamos de indagación, hablábamos de observación y la tercera forma de tomar datos en el enfoque cualitativo es a través de la revisión documental. Recuerdan que les decía la anterior semana que para que ustedes puedan conocer mejor sobre su tema de investigación, una primera aproximación es a través de revisar, hacer una revisión inicial somera que me permita entender mejor el fenómeno de estudio. Esta revisión documental trata de eso, pero uno va verificando no solamente documentos de investigación, tesis, también pueden ser registros, documentos organizacionales, correspondencias, blogs, foros, chats,
publicaciones oficiales, reportes diarios, cartas, fotografías, un sinnúmero. Este término de documental realmente engloba una gran cantidad de material que me va a servir como data para poder responder a mi pregunta de investigación. Les voy a mostrar a través del Atlas T cómo también se analiza este tipo de documentación a través de la codificación y categorización para el análisis. Eso lo vamos a ver, si posible, vamos a buscar empezar esta semana con el uso de este software. Ya, en esta lógica existen técnicas, no voy a ahondar ahora en explicar cada una de estas técnicas, solamente voy a hacer una distinción de hablar de método, técnica, instrumento, herramienta, son elementos muy distintos que quiero que ustedes los vayan diferenciando desde ahora, porque resulta que en la tesis uno dice, ¿cuál es tu método? He utilizado entrevista. Entrevista no es un método, entrevista es una técnica. O he hecho una encuesta. O uno refiere que estoy utilizando, ya voy a precisar sobre el punto, ¿no? En estas técnicas no estoy haciendo una revisión exhaustiva de todos, pero se puede hablar de la revisión documental, se puede relacionar como técnicas a la entrevista, que en la analogía, la técnica a la entrevista en el enfoque cuantitativo, también se habla de entrevista, pero se utiliza otra herramienta, se utiliza una boleta, una encuesta. En la entrevista se hace una guía, que les voy a mostrar cómo es que se aborda la guía de entrevista. Se hacen grupos focales, donde también se hace una estructuración a través de ciertas guías orientativas y ciertas listas de cotejo. Y la observación que tiene grados de participación, puede ser no participante, y hasta una observación que se imbuya más en la investigación, que puede ser una observación participante, donde se toman notas analíticas, notas de campo, notas inductivas. Hay varios tipos de notas que permiten generar data en el enfoque cualitativo. Así también los métodos etnográficos, que tienen una lógica muy particular. Trata de investigaciones de larga data, donde resulta que uno tiene que ahondar en cómo es que se va dando el fenómeno de estudio, pero dejando eso de lado, también vamos a hablar de la microetnografía, de la netnografía, de otros elementos que son importantes de conocer dentro de este enfoque. Entonces, aquí les voy a leer la actividad que vamos a plantear para que me la respondan de hoy a mañana. Me han enviado muchos el desarrollo de la actividad 2, donde ya tienen algún dimensionamiento de lo que pretenden hacer. Lo vamos a revisar en este momento. Y esta actividad 3 va a complementar la actividad 2. Leo, por favor, y ahí me dicen sus consultas. Plantee los tipos de datos con características cualitativas que podría requerir su investigación para dar respuesta a su problema, al problema que ustedes han planteado, ¿ya? Entonces, lo que hago es, le voy a sacar una fotito, se los voy a compartir al grupo, y por favor, dudas, comentarios, consultas respecto de este planteamiento. Y dejo de compartir pantalla. Los escucho, por favor. ¿Se entiende de qué trata la actividad? ¿Nos puede poner en pantalla nuevamente la pregunta o pasar al WhatsApp, licenciado? Está en el WhatsApp. Más bien me confirman si les ha llegado. Ahí está, la actividad 3 dice. Correcto. Lo que les estoy pidiendo en esta actividad es que el desarrollo que ustedes han hecho en actividad 2 y con la explicación que yo les he brindado de los tipos de datos que se recaba en el enfoque cualitativo, si fuera el caso, ¿qué tipos de datos se recabaría con el enfoque cualitativo, de datos cualitativos, se recabaría con sus investigaciones? ¿Se entiende más o menos? ¿No queda tan claro? ¿Ilustramos mejor?
Desarrollaremos, por favor. Claro que sí. Ya. ¿Está Rudy? Está Rudy. Voy a proyectarles, voy a compartirles otra pantalla, por favor. ¿Dónde está esta? Me dicen si se ve. Sí, aquí ¿Se visualiza? Sí, Choquehuanca y Yamil. Sí, correcto. ¿Está Yamil? Tengo solamente un ¿Yamil? punteíto de las cosas que ustedes han hecho. Hemos visto de Wilson, el anterior Aquí jueves. presente. Yamil, un favor inmenso. Usted va a desarrollar el tema competencias pertinentes en la formación profesional del maestro de educación musical, donde pretende crear un perfil profesional pertinente. ¿Puede contarnos, como nos contó Wilson el anterior jueves, qué pretende con su investigación? ¿De qué trata su investigación? Bueno, plantear primero que el perfil profesional que se maneja en la malla curricular o en el plan de estudios de los profesores de música en la normal tiene problemas. Y estos problemas son en cuanto a pertinencia y en cuanto a actualización, por así decirlo. Ese es el planteamiento del programa, porque también es de velar hasta qué punto está dada estas situaciones. Bueno, los sujetos de la investigación van a ser justamente los que al año entrante van a ser el quinto año del curso de educación musical o la especialidad de educación musical en la normal Simón Bolívar, con quienes se ha establecido una relación para poder conocernos y poder colaborarnos mutuamente. Bueno, en sí esta es una idea que ha salido en torno a un estudio sobre una tesis doctoral que se hizo en España sobre justamente la creación del perfil y obviamente eso lo relacionaban con otra variable que era la práctica docente y planteaban una serie de competencias dentro del perfil, pero eso abarcaba a ciudades. Y entonces en el caso de acá, solamente estoy tomando algo un poco más pequeño que es la Escuela de Formación de Maestros Simón Bolívar. Perdón, disculpe, Yamil, ¿me permite Sí. un segundito? Debo contestar Claro. esta llamada. Permítame un segundito, por favor. Perdón, permítame, bríndeme 30 segunditos, por favor. Wilger, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, perdido. gente? 100. Mucho frío. Sí, pues, no hace falta tu licorcito de coca. Ay, O sí. Ay, sí. Ya volado, se ha evaporado. Pues, ¿no llega? ¿Qué? Un junte, ¿no ve? ¿Ya? Luis quería, pues, Jimena. Ahí dónde Ya están todos los se callan. demás. Todos se chocan. Delmira. Ah, Chocala. Mira, pronúnciate. Nada. Delmi. Delmira. Buenas noches a todos. Ya pues, a Chocala. Chocallaremos. Chocallaremos. ¿Se puede a Chocala? ¿Cómo es el Wilson? Creo que tenía 2 ranchos, la Delmira. ¿O cómo era? Todo Sí. rancho ahí. Delmira, ¿cómo está Chocala? Nada, la Delmi. ¿Dónde está la Delmi? Hola. Ya pues, a Chocala. ¿Qué ha dicho? Escucha clarito. ¿Cuándo, Delmira? Para fin de año. No, me voy a secar. Bien, no está bien, está bien la propuesta, pero es la segunda o la tercera ya, pero ¿No ve, Wilson?
Es que recién está reverdeciendo, está todo seco. Ah, claro, Wilson, ¿no primavera. ve? ¿A Chocalla o dónde? ¿No tienes por ahí un lugar? Yo no tengo ningún lugar. Pero no hay problema. A Chocalla más antes estaba ofreciendo del Mira. Claro. Wilson, Sí, ¿vas a poder? y nadie quiso. Ahora A queremos. Chocalla un sábado, un sábado. Listo, ya. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Wilson. A Chocalla, ¿no? Posi, Posi. Oh, sí, por 2, 4, proceda a pie, dices. Ya el chat presente. Ya, Delmira, entonces esperamos tus invitaciones y ahí estaremos. ¿No ve, Listo, vamos a Jimena? ayudar. Ah, no sé, el representante que organice y ya. ¿Quién es? Israel, vos eres de festejos. No. Sí, Yo, hay una yo soy el tesorito. ¿Quién es de festejos? La Juana, creo. Juana, creo que no está. Despertar, está ahí. A ver, despertar. ¿dónde? Juana, ya pues de festejos. Franz, ¿vas a poder, no ve? A Chocalla. El Francia está en la Chocalla. El Francia está en la Chocalla. ¿De qué estamos hablando? ¿No son estas las clases? Te creo. Tienes que poner a Chocalla presente. Chocalla presente. Si es para festejos, saben, yo estoy presto. Primero. No me escapo. ¿Cuántas calderitas hay pendientes? Harto. Ay, harto. Jimena, ¿vas a poder, no ve? Sí, sí. Ya les estoy tomando lista. Tiene que pasar lista. Ya, Wilger ya se ha confirmado. Jimena igual, la Delmira ya está en la casa. El Franz presto a todo, dice. En la casa. El Wilson también. Gisela, ¿vas a poder, no ve? Tenemos que bautizar. Sí. Sí. Juana, Ya está durmiendo. presente, ¿no? Activa, desactiva. El Rudy, El Rudy va conmigo. Presente. presente, ¿no ve? ¿Confirmado? ¿Cuántas cosas hay que llevar? Díganme. Quiero saber cuál es mi universo. Yamil. Yo discrepo. Hay que analizarlo. Bien. Hay que ver el planteamiento del problema, dices. Bueno. Sí, es que mi esposa está embarazada y no tengo mucho tiempo. Sí. Me he olvidado de ese detalle. Felicidades. Felicidades. Gracias. Felicidades, Yamil. Se te ha hecho lo que has querido. Tu sueño se ha logrado. Felicidades. Disculpen, pero creo que hemos dado un buen espacio para que puedan conversar entre ustedes. Sí. ¿Se conocen entre ustedes de antes? Sí, ¿no? Sí. Sí. La Claro, mayoría antes sí. de la pandemia era esto presencial. Esto ha sido el cambio por la pandemia. Así es. Ah, qué bueno, qué bueno. Creo que de las cosas que más utilidad, de los mayores beneficios que uno saca de este tipo de programas postgraduales, es el vínculo profesional que pueden hacer entre ustedes. Entonces, mantengan ese vínculo, ¿no? A pesar de la situación, de la modalidad. Pienso que se pueden colaborar entre todos ustedes y lograr rápidamente esta subtitulación, es decir, realmente que no se dilate mucho en el tiempo porque desmotiva. Hasta hace unos años era un problema recurrente
que muchos de los programas posgraduales del CEPIES solamente tenía egresados, pero con una baja proporción de personas tituladas. En estos últimos 2 años, la situación ha cambiado radicalmente y yo podría pensar, en comparación con otros programas posgraduales, que el CEPIES realmente está haciendo muy buen trabajo en lograr personas tituladas, no solamente egresadas de sus programas, y con un muy buen nivel. Entonces, por eso es que el CEPIES hace renombre en esta tarea. Y desearía que todos ustedes puedan imbuirse en esta misma lógica. Les comentaba que a comienzos de este año, yo he tenido, antes de que empiece la pandemia, por suerte, un grupo masivo de titulados de una maestría similar a la de ustedes, seguramente debe ser de unas cuantas, un par de versiones anteriores, donde se han titulado, se podría decir a granel, ¿no? Hartísimos se han titulado, han superado de una manera óptima el tema de sus perfiles, en algunos casos han acelerado sus trámites, han logrado su título antes de pandemia y su gran mayoría, a pesar de haber defendido, está su título flotando, ¿no? Porque las oficinas han cerrado, ya es más fácil, más difícil hacer trámites, pero lo importante es que han podido encauzar sus tesis y han superado la parte engorrosa que ustedes ahora se están encaminando y están en proceso. Volveré a compartir pantalla para charlar con lo que estábamos charlando con Yamil. Yo entiendo, por lo que me explican, me dicen por favor si se va leyendo. Sí, se puede ver. Ya. Por lo que explicaba Yamil, y él me corrige por favor si es que estoy equivocado en lo que le estoy refiriendo. Lo que usted pretende, Yamil, es crear un perfil profesional con estas características que, como decíamos la anterior semana, hay ciertos elementos semánticos de su planteamiento que usted, le sugiero, los cuide, los pueda clarificar suficientemente bien. ¿Qué quiero decirle con esto? Entender como un resultado de investigación al perfil profesional conlleva diferentes líneas de investigación por las cuales usted podría abordar su temática. ¿Qué quiero decir con ello? Que perfil profesional, dependiendo de la línea o la corriente de investigación que usted adopte, puede relacionar competencias, puede relacionar capacidades. Usted ha relacionado competencias en algún momento de lo que explicaba, destrezas, fortalezas, habilidades, un conjunto de elementos que hacen de un procedimiento muy específico y que se va a traducir, como usted dice, posiblemente en alguna estrategia, un protocolo, un modelo. No sé qué es lo que usted proponga o simplemente el resultado final va a comprender no sé, pues un detalle que refiere al perfil. Ese era un elemento, me lo va a aclarar un momentito. Y el otro aspecto, la otra palabra que es importante que cuide en su planteamiento, es esta palabra que me parece importante de tenerlo bien en mente, que es el pertinente, entendiendo que la pertinencia refiere una adecuación a un cierto momento, un cierto contexto, a una ocasión muy específica. Entonces, no sé qué usted traduce con pertinente. Y si ese fuera el caso, lo que quisiera usted ahorita me ayude a entender cuál va a ser el resultado final que va a lograr con su investigación. ¿En qué se va a traducir este perfil profesional? ¿En una estrategia? ¿En un protocolo? ¿En un modelo? ¿En qué uno materializa su investigación? No sé si me puede ayudar, por favor. De hecho, mientras estaba explicando, quería dar a conocer que este trabajo, este avance ha sido postergado, por así decirlo. Hay una cantidad de bibliografía, tanto en epistemología musical y tanto en métodos cuantitativos, que fácilmente me harían modificar muchas cosas. Pero en el planteamiento de esto es justamente unir o trazar un objetivo que ya habíamos tocado en un anterior módulo, que era diseño curricular. O sea, el objetivo es plantear un posible diplomado que pueda actualizar esta falencia.
Ese es el punto, pero sí, estoy bien consciente. ¿Es diseño curricular o es rediseño curricular? O sea, el diseño curricular de un diplomado que podría arreglar todo esto, por así decirlo. Refiero en la distinción del diseño y el rediseño, que Ya. lo han debido ver ustedes, que el diseño viene de cero. Si usted plantea un diplomado, entonces es un programa de cero, y un rediseño comprendería cualquier planteamiento que trate de modificar lo ya existente. Esa es la principal distinción entre diseño y rediseño. Sí, entonces en todo caso sería más cercano a hacer un diseño que un rediseño. Diseño que se convierta en una especie de diplomado o un diplomado en sí. Sí, un diplomado en sí que ya está diseñado, ya está avanzado. Y que ese diplomado permita el perfil profesional pertinente, como usted lo refiere. Sí, y Ya. sobre la palabrita, sí, es ambiguo y hay que hacer precisiones en muchos sentidos, sobre todo en el diseño metodológico de la investigación. Una vez que ya he leído este mes que ha pasado en estos módulos, ha sido muy nutritivo. Ya, fabuloso. Hágame un favor más. Me ha enviado su actividad, ya no la he visto, la actividad 2. Por favor, dígame cómo ha planteado su pregunta de investigación. Bueno, hasta donde he podido avanzar han sido cosas bien vagas, porque la verdad, yo le envié lo que le debía, que era la actividad número 1. Y luego he tenido este problema con el Office y recién lo he podido resolver esta tarde. Entiendo. A ver, solamente para hacer el ejercicio y usted después lo corrige, para que lo pueda tener ahí en borrador, en consideración. Por todo lo que usted me ha dicho, ¿cómo diseñar una propuesta curricular, podría ser, para generar un perfil profesional del maestro de educación musical? Y ahí le da usted el campo de acción, ¿no es cierto? ¿Más Sí, o menos pues, así lo ha pensado su pregunta de investigación? más o menos, yo creo que lo podría enfocar más a describir las competencias. Pero, Clasifica. si fuera el caso de que usted describa las competencias, es decir, toda su investigación al final del día va a traer un listado de las competencias pertinentes y pare de contar. No, en sí es analizarlo, este resultado, ya que, por ejemplo, hay una competencia que no se toma en cuenta, que es la composición. Ya. Y esto, ¿en qué medida sirve en algunas unidades de formación, por así decirlo, o en qué momentos para el profesor de música le sirve o es necesario en la actualidad? O sea, por eso le digo que hay unos problemas bien grandes, pero en este caso sí. Esa sería la parte por la cual yo le preguntaba cómo podría ser un trabajo quali quanti, Ya. o cómo se podría hacer. Comprendo, pero hay algunos aspectos que usted tiene que terminar de dilucidar. ¿Qué quiero decirle con esto? ¿Pretende realmente una propuesta? ¿Pretende explorar en una competencia específica? ¿Pretende describir un conjunto de competencias? Independientemente del enfoque, no estamos hablando de cuál el enfoque puede ser el más adecuado, sino que usted clarifique cuál es el propósito de su investigación. Porque yo veía que en el apunte primero que usted me había brindado decía crear un perfil profesional, que ese era su objetivo general. Entonces, si fuera crear un perfil profesional, ¿a dónde se direccionaría este perfil profesional? Y por lo que me explicaba hace un momentito, usted me decía a crear un diplomado, ¿no es cierto? O a tratarse de un diseño curricular que pretenda este programa posgradual, que sería un diplomado. Entonces, esos aspectos tendría que tenerlo en consideración. Ya, para el ejercicio. Pensemos para responder a esta nuestra actividad 3. Si estamos hablando de que usted pretende un diseño curricular de un diplomado que logre un perfil profesional del profesional profesional del maestro de educación musical, mi pregunta sería, ¿cuáles serían sus unidades de análisis en este enfoque? ¿A quiénes consultaría para poder plantear su perfil profesional?
De hecho, sí es algo que me lo he puesto a pensar. He tomado en cuenta algunas instituciones, lo he agrupado por esta forma, a, a tanto al conservatorio, tanto algunas instituciones de educación alternativa que son reconocidas o instituciones de investigación en educación musical como el CIEM. A ver, le voy a orientar un poquitito, perdón. Vale. De lo que Tal vez no he hablábamos hace un entendido. momento, Ya. y esto es para todos. Hagan el ejercicio con las tres formas de tomar el dato. En el enfoque cualitativo: observación, indagación, que puede ser individual o grupal, y revisión documental. Y un primer momento, por lo que usted me está refiriendo, podría relacionar lo que usted ya ha dicho: revisión documental. Usted ha visto tesis de la tesis de España, posiblemente puede ver otros programas de otros países. Ese puede ser un primer momento. Un siguiente momento para recabar datos en este enfoque cualitativo puede relacionar con la observación. Y en la observación usted me está hablando de instituciones, que podría ser el conservatorio, y así puede haber un sinnúmero de observaciones. Pero al interior de las instituciones, ¿a quién podría indagar en datos cualitativos? ¿Cuáles podrían ser sus unidades de análisis pensando en personas o grupo de personas? Siguiendo con la línea de lo que había planteado, serían uno de los estudiantes que al año van a estar en quinto. Podría ser también un docente en ejercicio, o puede ser tal vez un profesor del conservatorio, a quien podría hacerle una entrevista. Ya. Ahora, una pregunta más. Pensemos que estamos hablando de un estudiante, de un docente, ¿y quién más me decía? Alguien más me dijo. Sí, de un experto, llamémoslo así, un experto. Ya. La pregunta es, ¿será suficiente con uno, uno y uno? Es decir, un docente, un profesor y un experto. No. ¿Cuántas entrevistas requerirá para saber mejor sobre su tema? De hecho, bajo la lógica que yo he heredado de la sistematización de experiencias y el MSCP, sería hacer todo el curso y bueno, tener un buen conglomerado de expertos y también una buena cantidad más o menos parecida a la de estudiantes en cuanto a docentes que ya están en ejercicio. Ya. Ahora, ahí le pongo un dato de lo que hemos hablado en la explicación anterior. El enfoque cualitativo no persigue la exhaustividad en consulta, sino más bien trata deliberadamente de elegir a las unidades de análisis que sean más ricas para que le puedan proveer datos para responder a su pregunta de investigación. Y hay un concepto que lo vamos a ver más adelante, que es el de saturación. Con la saturación, usted va a consultar en un primer estudiante y le va a responder con una gran cantidad de datos, de una gran cantidad de información que usted la va a traducir posiblemente en su estrategia o en su propuesta de perfil profesional. Luego va a explorar en la siguiente unidad de análisis y le va a dar algo de información más, y en la siguiente y le va a alimentar un poco más, y así sucesivamente. Pero va a llegar a una unidad de análisis, pensemos una cuarta, quinta entrevista, donde resulta que ya le están repitiendo las mismas cosas. Por tanto, no va a ser necesario entrevistar a todos sus estudiantes. ¿Me dejo entender? Sí. Y la categorización. Entonces, solamente va a explorar en la indagación en aquellos estudiantes que le brinden la información que le permita alimentar a su pregunta de investigación. En medida que ya le están repitiendo las mismas cosas, ya ha logrado saturación y ya no les pregunta más. Ahora, con esto cierro esta indagación que estoy haciendo a usted sobre su tema de investigación. ¿Qué les preguntaría si fuera el caso de un estudiante, por decir algo? Haremos una unidad de análisis. ¿Qué le preguntaría a un estudiante para saber sobre el perfil profesional? Ya. Sería, ¿qué tan confiado te sientes con la formación en cuanto a los modelos pedagógicos musicales que existen? Ojo, si les decía que la indagación en el enfoque cualitativo busca profundidad
Y si yo le pregunto, ¿qué tan confiado te sientes? Yo digo, me siento Superman. Y pare de contar. Ah, sí, sí, sí. ¿No es cierto? Entonces tiene que buscar una Tienes razón. pregunta, tiene que buscar un dato que permite explorar en sus conocimientos, percepciones de una manera mucho más amplia. Pero esa es la lógica, ¿no? Usted va a recabar del estudiante cierta data que le permita justamente alimentar su pregunta de investigación. Ahora, esa es la lógica que responde a esta actividad 3. No sé si queda ilustrado en cierta forma para el resto y para Yamil lo que hemos hecho ahora respecto de la forma de cómo responder esta actividad 3. ¿Más o menos se orienta? Para mí está más claro. ¿Sí? ¿Quién gusta que revisemos su tema? Que ya no sea Wilson ni Yamil. Para hacer un ejemplo más. ¿Libertad? Sí. ¿Ya? Excelente. Veamos entonces su... ¿Se logra ver? Me dice. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Velasco, Ya, Libertad. ¿Cuál es el efecto del diseño del plan estratégico y su implementación en el cumplimiento de los estándares de satisfacción de calidad académica para la acreditación de carreras profesionales universitarias basado en los lineamientos del sistema CEV de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA? Cuéntenos, por favor, de qué trata, qué pretende hacer con su investigación. Bueno, quiero realizar un diseño, plan estratégico. ¿Perdón, un diseño? Un diseño, un plan estratégico modelo, un diseño de un plan estratégico modelo, un diseño nada más, porque el plan es muy amplio. Y quiero implementar eso para cumplir los estándares de satisfacción de calidad académica para llegar a la acreditación de las carreras profesionales universitarias. Y un estudio de caso que estoy agarrando en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA. Y ahora hay diferentes lineamientos de acreditación a nivel internacional. Entonces, yo voy a hacer los lineamientos basados del sistema de la Universidad Boliviana. Fabuloso, entiendo. ¿Cómo iría a tomar sus datos para poder plantear su plan estratégico modelo bajo este enfoque cualitativo? Otra vez, recuerde la pauta que le daba Yamil. Revisión documental, observación, indagación. Bueno, primero con la indagación, va a ser de manera individual y también. Individual y grupal, esas dos maneras voy a ver algunas opiniones, experiencias, percepciones, porque quiero hacer de manera ¿A quiénes? a la comunidad universitaria, a las autoridades primeramente, Fabuloso. a los docentes, a los estudiantes y a los administrativos. Excelente. Desde su punto de vista, de qué percepciones tienen ellos, porque, a ver, personalmente yo como personal administrativo veo de manera distinta que la manera en que incluso la evaluación que nos hacen a nosotros es de manera distinta, por ejemplo, la agilización de trámites, la burocracia, si estamos en condiciones para trabajar, el horario es accesible y demás. Si hay unas relaciones humanas llevadas bien, si hay respeto y demás. En cambio, el acoso laboral, la explotación laboral que también hay, y muchas de esas nos hacen la evaluación a los estudiantes de distinta manera, como la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje, a las autoridades de la misma manera, cómo administran su POA, cómo llevan a cabo sus recursos, qué actividades, proyectos realizan, a los docentes igual, qué actividades, interacción, investigación, qué están realizando, ¿no? En los administrativos, incluso la parte de la infraestructura, son 10 puntos que nos llevan a cabo en las evaluaciones y todos esos procedimientos. No sé, hay
convenios y demás. Entonces, las indagaciones van a ser de manera individual y grupal, porque van a ser de manera llevada distinta. Percepciones de cada persona del grupo es de manera distinta. Incluso realizar de manera grupal, por ejemplo, el cargo de, digamos, de secretaria académica, que es la mano derecha del director de carrera, con el personal administrativo es muy distinto, a diferencia individual, ¿no? A ver, en el punto, otro dato para tomar el enfoque cualitativo es la observación, ¿no? Es se va a hacer, pienso hacer una descripción del campo en la cual también voy a ver las actitudes, van a ver las conductas, las reacciones, las acciones, las conversaciones que se van a realizar, la organización que va a haber, los procesos comunicacionales y demás, porque van a llevarse a cabo todas esas, y va a ser de manera no intuitiva, ¿no ve? Sino de manera sistemática. En el punto, a ver, 3 otra recolección de datos es la revisión documental. Como hemos llevado a cabo los documentos, los registros, la correspondencia, los blogs, hay documentos, por ejemplo, medio. ¿Ahora sí? Cuando ha hecho ese cambio, le he empezado a escuchar mejor que antes. No sé qué ha apretado, pero le he empezado a escuchar mucho mejor. He apretado, pero un eco yo he sentido. A ver, me acerco más. Pero se le escucha bien, se le escucha bien. En la revisión documental, por ejemplo, va a haber antecedentes. ¿Por qué quiero hacer un modelo, un diseño, un plan estratégico? Porque es como que se lleva a cabo los procesos primero es la autoevaluación, la evaluación externa y después es la acreditación. Hay sobre 100 puntos y las carreras en realidad se acreditan es con la nota medio mínima o raspando, así. Y con tal que estén acreditados, no les interesa tener excelencia, o sea, calidad académica, competir con otras universidades internacionales también, no solamente nacionales. Entonces, quiero agarrar el documento, las referencias de otros países, cómo llevan a cabo sus procesos de autoevaluación, evaluación externa y el proceso de acreditación. Y todo eso, quiero manejar la documentación como tal, los antecedentes, incluso aquí ya llevaría a cabo el reglamento del sistema del CV por la cual voy a llevar a cabo, porque tienen unos lineamientos, cómo van a ser, cómo son el proceso de acreditación, pero quiero agarrar comparaciones de otros países para mejorar y no solamente las carreras puedan decir, bueno, nos hemos acreditado con la nota mínima, nada más, no, sino que pueda ser una competencia o unas aspiraciones mejores para ellos, y para eso quiero hacer un diseño de un plan estratégico. Lo comprendo. Y de hecho, en lo que usted ha referido, haciendo una síntesis, la revisión documental le viene bastante bien porque no solamente revisará los documentos propios de la carrera, de la facultad, sino también podrá analogizar con las experiencias internacionales de otras facultades que hayan hecho su acreditación, incluso en el medio. Sería importante ver, revisar qué se ha hecho. En cuanto a la indagación, usted ha sido clara en decirme docentes, estudiantes, administrativos. Lo que sí debe clarificar, y lo vamos a ver conmigo, no puede ser una consulta dispersa, ¿no? Donde les pregunte así un montón de cosas, sino más bien puntualizar en preguntas bien específicas que le permitan aterrizar en su diseño de plan estratégico modelo. Lo mismo será con el tema de los estudiantes, docentes y administrativos, el decano, por decir algo. Y en el tema de la observación, seguramente será importante, adicional a que tener sus notas de campo, que usted pueda hacer una revisión, perdón, un registro fotográfico tal vez de cuáles son las condiciones de acreditación infraestructurales, tecnológicas y de diferente índole, ¿no? Es decir, ahí realmente yo veo, no sé si en mayor o igual medida que el caso de Yamil, que el enfoque cualitativo definitivamente es el enfoque que usted debería priorizar para su investigación. Me da esa impresión, ¿no es cierto? No vería tanto auxilio, salvo en lo descriptivo, con el enfoque cuantitativo para poder desarrollar su tesis de
de maestría, o no sé cómo lo ve usted. Yo veo que sería más adecuado explorar con este enfoque ese desarrollo que usted pretende. Pero creo que está orientada en cómo responder esta actividad 3, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de datos? Y más o menos le he dado una pauta, ¿qué tipo de datos? ¿Está bien? No sé, lo veo. ¿Se entiende más o menos? Sí, ¿Ha sí, sí, servido para el entiendo. resto? Ya. ¿Quién siente que su Doctor, investigación... Sí, adelante, por favor. no le he entendido bien así exactamente qué es lo que se va a hacer en la actividad número 3. ¿Me está hablando Wilson? Sí, sí, doctor. Ya, Wilson. disculpe. Vuelvo sobre su tema para poder orientarme mejor. Ya. Usted me decía el uso de las TICs para el segundo, el tema de la estrategia didáctica para la enseñanza del Aymara como segundo idioma, ¿no es cierto? Es lo que habíamos visto el jueves. La pregunta sería, ¿qué tipo de datos recabaría para responder? Usted me lo ha identificado bastante bien el jueves que charlamos. Usted me decía, claramente mi investigación va a adoptar el enfoque cualitativo, por todo lo que me ha explicado. La pregunta sería, ¿qué unidades de análisis usted exploraría? ¿De qué forma, con qué técnicas? Si sabemos que existe solamente la observación, revisión documental e indagación, y qué tipo de datos recabaría de esas unidades de análisis para alimentar esta su estrategia didáctica. A ver, en ejercicio nada más, ¿no? Yo presumo de que el tema de la revisión documental va a ser muy importante porque de pronto usted va a tener que revisar en otras estrategias didácticas, no solamente con el idioma, pero posiblemente de enseñanza de otros idiomas. El tema de la indagación va a ser sumamente importante porque va a tener que consultar en la carrera de lingüística, posiblemente a docentes, más que estudiantes, a algunas autoridades educativas, y va a tener que relacionarles algunos elementos que le puedan brindar alimento a su estrategia. Y también el tema de la observación en la misma carrera de cómo se está dando la enseñanza del Aymara como segunda lengua va a ser muy importante de explorar. Básicamente, con lo que acabo de decir, estoy respondiendo para su caso a la actividad 3. No sé cuán claro queda. Muy claro, doctor. Muchas gracias. Le agradezco. ¿Alguien más gusta que podamos revisar su desarrollo? El mío, por favor. Israel. Claro que sí, con mucho gusto. Ya. Leo y me dice si me estoy equivocando y me explico un poquitito. Implementación de contenidos didácticos de After Effects en el aprendizaje significativo en estudiantes de quinto semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Privada San Francisco de Asís en la gestión 2020. Cuéntenos, como que ya es clarito, no necesita contar mucho, pero cuéntenos un poquitito así brevemente qué pretende con su investigación, pero está bastante claro. Sí. Bueno, no es actualizar nuestra forma de aprendizaje, ya que solo es teórico, pero este programa o esta materia debería ser sumamente práctico. Seguro. De forma didáctica, darles a conocer, por ejemplo, los atajos de teclado, por ejemplo, que nos podría optimizar el tiempo, mucho lo que es el tiempo de postproducción, porque están buscando letra por letra cuál es, clic aquí, clic allá, mientras que con keyboards podemos hacer, por ejemplo, familiarizar la A con algunos iconos o símbolos o algo así, ¿no? Ir generando ese contenido para que los estudiantes tengan un conocimiento más práctico en cuanto a esta materia, ¿no? Porque lo hacen aburrido. Durante mi formación no me llamaba la atención lo que es esta materia, pero una vez que ya pasé a la práctica, una vez que ya conocía los contenidos prácticos, dije, pero esto es interesante, pero hay que cambiar la forma de enseñar esta materia, ¿no? Entonces, verdaderamente relaciona una propuesta didáctica, ¿no es cierto? Es decir, más allá del contenido, es una propuesta didáctica, es decir, no solamente trata de contenidos, ¿no es cierto? Sino de una nueva forma de cómo enseñar un desarrollo que puede sentirse muy teórico en algo que es más práctico. Eso lo comprendo. Y entiendo que al final del día, el resultado de su tesis de maestría va a ser
una propuesta didáctica, un contenido didáctico, va a ser Podría posiblemente... ser un contenido en el cual ¿Perdón? también tenía planificado realizar lo que es un grupo control y un grupo experimental, ¿no? Donde se va a ¿Ya? implementar esta diferencia, ¿no? Hay 2 turnos en la carrera, que es en la mañana y en la noche. Entonces, ¿Ya? en la noche o en la mañana ya podría ver eso. ¿En dónde se va a implementar? Luego ya vería en base a lo que es notas de campo, algunas observaciones que yo vaya viendo, qué va a Perdón, variar, qué un cambio puntito hay. ahí. Sí. Me dice, pienso hacer un diseño pseudo experimental, presumo. No diría ni siquiera cuasi experimental, porque me está hablando de paralelo mañana, paralelo noche. Ahorita le explico cuál es el problema en eso. Pero debe haber ahí una intervención. ¿Qué me refiero con una intervención? Que a uno de los grupos usted les va a dar un tratamiento y al otro no le va a dar, ¿no es cierto? ¿Qué es esa intervención? Esta intervención es este contenido didáctico que voy a implementar, Fabuloso, ¿ya? fabuloso. ¿Y qué Que pretenden medir con ese contenido didáctico? ¿Que mejora qué? ¿Hay bueno, algún resultado que va a mejorar? mediante algún cuestionario, algún examen que se les pueda realizar para yo poder visualizar ese cambio, podría trabajar, ¿no? En cuanto a si hubo cambio de retención de conocimiento, quizá, o sea, voy a colocar Conocimientos. algunos iconos, unos logos, y se lo relaciona fácilmente porque se les está quedando el contenido. Entonces, parecería ser un aprendizaje significativo porque lo hacen suyo, ¿no? Me parece fabuloso. Pero ojo con varias cosas. Primero, me ha relacionado contenido didáctico, me ha relacionado el tema de conocimientos, me ha relacionado el tema de generar un grupo comparativo que permita mejorar. Los grupos comparativos, en la esencia experimental, lo que buscan es una explicación en lógica causal, ¿no es cierto? Por eso hay grupo tratamiento, grupo control, y tiene que haber una intervención de lado. Entonces, todos esos elementos deberían estar condensados en este subplanteamiento de la investigación. Que lo podemos dimensionar mejor. No le estoy diciendo que esté mal, sino que relacione que como un contenido didáctico del After Effects mejora los conocimientos prácticos, podría ser tal vez la lógica, y no sé, pues ahí hay que plantearlo más adecuadamente. Y pensaría, en esto que estamos hablando, que el enfoque cualitativo a este contraste que usted pretende, lo que le iría a adicionar, si fuera el caso, sería tal vez alguna descripción, posiblemente en la indagación percepciones, en la indagación mediante percepciones, preguntando a los estudiantes cuál es la conveniencia de un contenido teórico versus un contenido más práctico. Posiblemente podría indagar en algún otro docente que le permita conocer qué contenidos podrían ser los más pertinentes o los más favorables, y posiblemente la redivisión documental de otras ejemplificaciones del After Effects que pueden tener que ver con diferentes técnicas didácticas de cómo abordar mejor esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero decirle? Que al final del día, si usted ha elegido más por el enfoque cuantitativo y pretende este contraste experimental, va bastante bien, y lo cualitativo podría brindarle una amplitud que permita entender mejor el fenómeno con ciertos elementos que son más tal vez perceptuales de las diferentes unidades de análisis que usted puede elegir. Ya de por sí, el reto de elegir el diseño experimental para lograr el contraste de la intervención y mejorar un resultado deseado es complejo, ¿no es cierto? Entonces, ahí usted tiene que analizar todos los pros y los contras de poder hacerlo así. Pero también la gran ventaja es que al final del día le va a traer consigo un resultado que puede dimensionarse de manera clara en la respuesta a una hipótesis que usted vaya a plantear. Por decir algo, ¿no es cierto? Cómo el contenido didáctico que usted plantea de After Effects mejora los conocimientos de la materia en los estudiantes ¿no es cierto? Ahí tienes hipótesis nula y va a tener que contrastar con una hipótesis alterna donde trate de buscar algún estadístico que le brinde contrastes respecto de esto. Eso seguramente usted lo tiene mucho más claro. Entonces, lo que yo le sugiero, para responder la actividad, como que casi le he respondido qué podría hacer.
vaya evaluando si es que existen algunos elementos que le permitan, a partir del enfoque cualitativo, alimentar su tema de investigación. Hagamos de cuenta que usted no ha pensado en el enfoque cuantitativo como la primera alternativa. Si fuera el caso de que elija el enfoque cualitativo como primera alternativa, usted debería explorar en las unidades de análisis de cuáles serían estos contenidos didácticos que le permitan un mejor conocimiento práctico de la materia o del After Effects, ¿no es cierto? Podría ser también una buena forma de sistematizar a través de datos el tema de investigación que usted pretende. Y podría realmente tener una gran cantidad de información que le permita extender mucho más la propuesta que usted pretende. Entonces, póngala en consideración, ¿no es cierto? Creo que puede ser también una buena beta que sería bueno no descontarla. ¿Sí? Fabuloso. Sí. Me he extendido, he hecho 3 ejemplitos y así voy a seguir haciendo más ejemplos. No sé si con estas 3 ejemplificaciones queda claro la respuesta que pretendemos en esta actividad. Ustedes me dicen, por favor. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Queda claro? No tanto. Bien. Doctor, una consulta. Adelante, por favor. Va a haber una actividad específica seguramente, como nos las ha enviado la clase anterior, ¿verdad? Con los puntos que debemos o desarrollar. ¿O simplemente la actividad 3 es todo lo que nos ha explicado? No le comprendo. Explíqueme, por favor. O sea, sí. Va a haber seguramente anterior nos mandó, digamos, en la tarea una fotito donde decía los puntos específicos que debemos desarrollar. Ahora seguramente nos los va a enviar igual, ¿no? O eso es todo lo que nos está explicando, lo que debemos realizar. Mire la fotito en el grupo WhatsApp. A ver, fíjese si le ha llegado. Ah, ya, listo. ¿Lo tiene? Doctor. Ya. Enseguida verifico, doctor. Véalo, más bien me dice si es que le ha llegado. Véalo y me dice, sí, lo tengo. Ya. ¿Alguna otra consulta más? Quizás, doctor, podría añadir Adelante, una por favor. preguntita. Sí, adelante, por favor. Bueno, es algo que a menudo en todo el trabajo de investigación que he tenido bajo el MSCP, etcétera, siempre me he chocado con ese muro ¿por qué el título tiene que ser tan exhaustivamente largo? O sea, donde creo que ya te da toda una pequeña introducción de lo que va a pasar, de todo lo que se va a hacer. ¿El título de la investigación me refiere? ¿El título de título de un investigación? trabajo. Sí, el título de un trabajo. Porque es una cosa bien debatible. Sí. Bueno, hasta donde yo puedo, sí, ha sido bastante debatible, que obviamente eso, por eso también se lo pregunto ahora, ¿no? O sea, sí. ¿Hasta qué punto tiene que ser exhaustivamente detallado, casi una introducción de todo tu trabajo, con el objetivo más ahí implícito? Se lo explico como me lo han explicado a mí y le doy también mi percepción. Empiezo con mi percepción. Mi percepción es que yo soy más agradado de un título que sea conciso, cortito y que sea llamativo. A mí me agrada aquellos títulos que solamente pueden sintetizar la idea con 10 palabras, pero es un gusto muy particular. De hecho, en muchas universidades con programas doctorales tienen como parte de su protocolo de investigación que su título de la investigación no podría pasar las 10 palabras.
Es una exigencia muy específica de algunas universidades que buscan precisión en cuanto al planteamiento del tema de investigación. El CEPIES no hace eso. Y la explicación que a mí me han dado del CEPIES, que también es una explicación que tiene su fundamentación clara, es que en el título de investigación debe estar explicitado de la manera más clara posible el objeto y el campo de estudio. El objeto de estudio, que es lo que usted pretende, qué parte de la realidad usted va a explorar con su investigación, y el campo de estudio, que se referirá en la parte espacial o temporal, de dónde va a realizar su investigación. Por eso son, no sé, pues estrategia didáctica, socioeducativa, en el Colegio Juancito Pinto, semestre 2, con los estudiantes del primero de secundaria, por decir algo, ¿no? Es decir, ahí está la conexión entre el objeto y el campo de estudio. Son dos elementos que el CEPIES solicita no se los pueda dejar de lado como el título de investigación. No sé si con eso respondo a su pregunta. Totalmente, doctor, gracias. Buenísimo. Les comparto entonces pantalla, por favor. Quiero aprovechar estos 10 minutitos que me queda en avanzar algo de materia. Me dicen, por favor, si se está viendo. ¿Se ven? Deberían visualizar un título que diga técnicas de relevamiento de datos en el enfoque cualitativo. Sí, se ve. Fabuloso. ¿Se ve, doctor? Ya, voy avanzando. Los datos de tipo cualitativo, decía, comprenden una descripción detallada de situaciones, experiencias, vivencias, conductas, manifestaciones, donde el caso a caso es importante. No quiero sintetizar información, más bien quiero profundizar en toda la información que cada unidad de análisis me tenga que relacionar. Entonces, las técnicas que ya hemos dicho pueden relacionar indagación directa, que puede ser uno a uno, que puede ser a un conjunto de personas. Ahí la técnica varía en lo que puede ser la entrevista o el grupo focal. Puede ser a través de la observación, que puede ser de incógnito o participante, hay grados de participaciones, o la revisión documental, que realmente hay que entender por documental, tiene que llevar la connotación de una amplitud que no solamente son tesis, no solamente son papers, no solamente son libros, sino también conllevan fotos, conllevan blogs, conllevan chats, conlleva muchos otros aspectos que también se los considera dentro de la investigación bajo el enfoque cualitativo. Los datos a recabar generalmente son experiencias, percepciones, opiniones, sentimientos, conocimientos, actitudes, conductas, conversaciones, etcétera, 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 etcétera. Recuerdan que yo les hablaba en las primeras clases de que el individuo tiene una realidad interna y una realidad externa. Generalmente el convencionalismo hace que el enfoque cuantitativo trate de ahondar más en las variables externas, como ser ingresos, como ser consumo, como ser todo lo cuantificable, todo lo que se puede expresar con número, y el enfoque cualitativo tiende a explorar en la realidad interna del individuo, sean percepciones, experiencias, vivencias, posiblemente prejuicios y un gran conjunto de constructos mentales que tienen las diferentes unidades de análisis. Ahora, para esta ilustración realmente, posiblemente quiero rescatar todas sus impresiones de esta ilustración que les voy a hacer, porque con esta ilustración explico de qué trata la inferencia inductiva en el enfoque cualitativo. Ya, les digo, para el análisis, todos los datos de tipo cualitativo, eventualmente se los sugiere convertir en texto. Digo sugiere, no voy a decir tácitamente tienen que convertirse en texto, porque se puede analizar una grabación escuchando el audio. Se puede analizar una videograbación verificando solamente la proyección, pero se sugiere, de hecho todos los programas, el Atlas T, el MassQDA, el Ethnographic, el En Vivo, todos ellos trabajan mucho mejor cuando se les permite codificar texto.
Ahora, existen muchas alternativas para hacer ello que se las voy a comentar de aquí en más. Pero hablemos de la unidad, como decíamos, en lo cuantitativo, dato, número. En lo cualitativo, el dato es texto. El texto, entonces, trátese de audio, video, que también es análogo, eventualmente va a tratar de piensen ahí, una transcripción, una serie de sentencias literales de una indagación, observación o revisión documental que uno habría hecho. Ahora, ustedes entenderán de que de todos los textos que uno va analizando, de todas las entrevistas que uno realice, no es el 100% de esta data la que me sirve para responder a mi pregunta de investigación. Uno realiza un proceso de reducción. La reducción lo que implica es elegir ciertas partes del texto que deliberadamente responden a mi pregunta de investigación y lo demás lo dejo de lado. Entonces, cada parte que responde a mi pregunta de investigación con dato, en el enfoque cualitativo se convierte en un código. Y luego tengo un siguiente código y un siguiente código y sucesivamente. Vean que todas las otras partes que yo no he marcado son partes que yo dejo de lado, que son partes irrelevantes, son partes que yo no necesito para el análisis de datos cualitativos. El conjunto de códigos harán de una categoría. Por eso es el proceso de categoría-código, categorización-código. Son como dos caras de una misma moneda. Un texto se lo codifica para alimentar una categoría. Esto es lo que vamos a hacer nosotros con el Atlas-T. El conjunto de categorías genera conceptos. El conjunto de conceptos genera indicadores cualitativos. Y el conjunto de indicadores cualitativos eventualmente van a generar una teoría. Esta teoría, todo esto que estoy hablando, uno puede hacerlo de manera manual, pero también podría apoyarse, de hecho se sugiere, y yo voy a enseñar cómo hacerlo, apoyar todo este proceso que es bastante laborioso en un programa que ayude en esta tarea, como puede ser el Atlas-T, como puede ser el Ethnograph, como puede ser el En Vivo, como puede ser el Decision Explorer, como puede ser el QuAL Pro, como puede ser el Max QDA. Para el que guste explorar, yo les puedo pasar los instaladores de todos estos, pero sería un absurdo el poder explorar cada uno de ellos, porque en esencia todos hacen lo mismo, con cierta estética que lo hace particular, y yo les voy a decir cuáles los puntos a favor y en contra de utilizar uno u otro programa. Ya, pero con lo que quiero que nos concentremos en estos últimos 5 minutos es en la lógica de la inferencia inductiva de esta diapositiva. Por favor, entiendan que el punto de partida para hacer todo este análisis cualitativo no ha sido una teoría. El punto de partida ha sido el dato. Y el punto final de este proceso de análisis en el enfoque cualitativo es una teoría. Ahora, ¿qué característica tiene esta teoría? Esta teoría es una teoría sustantiva, no es una teoría general. Entonces, a diferencia del enfoque cuantitativo, que usaba una inferencia deductiva, la deducción va de lo general, de la teoría general, a contrastar mediante datos, corroborar esa teoría general, hallando resultados y comprobando o rechazando un planteamiento, un silogismo, una hipótesis. Es decir, el punto de partida en el enfoque cuantitativo, en la inferencia deductiva, es la teoría. Vean ustedes que en el enfoque cualitativo, el punto terminal es la teoría. El punto de inicio es el dato. ¿Se entiende esa lógica? ¿Se entiende esa inferencia inductiva? Por favor, quisiera ahí recibir sus miradas, porque este aspecto es muy importante de que ustedes lo tengan claro. Es decir, uno de los aprendizajes que yo debería transmitirles producto de este módulo se sintetiza en esta diapositiva. ¿Qué hace el enfoque cualitativo?
básicamente hace eso que le estoy mostrando en esta diapositiva. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Ven ahora Sí, en la doctor. práctica la diferencia, la gran diferencia con el enfoque cuantitativo. Esta es la gran diferencia con el enfoque cuantitativo en la práctica. Que yo parto, por eso les he preguntado a ustedes, de su tema de investigación, ¿qué datos van a recabar? Porque el punto de partida no les he preguntado qué teoría van a utilizar, les he preguntado qué datos van a recabar. Porque el punto de partida del enfoque cualitativo son los datos que yo voy a recabar de mis unidades de análisis. Con estos datos yo genero categorías que las alimento a través de codificaciones, construyo conceptos, genero indicadores y eventualmente voy a generar una teoría que explique esa realidad compleja. Eso es lo que hace el enfoque cualitativo en términos simples. Consultas, comentarios, sugerencias, críticas, quejas, todo lo que ustedes puedan manifestarme, por favor. Estos son los minutos para poder hacerlo. El que elija el enfoque cualitativo, básicamente esto es lo que va a hacer. Esto es lo que hace el enfoque cualitativo, en términos simples. Ahora, es pregunta ya más interna, es más hacia ustedes. ¿Esto les conviene para su investigación? ¿Esto alimenta su investigación? ¿O posiblemente es parte de lo que alimenta con evidencia empírica su investigación y también se puede acudir a datos? Y luego nos vendremos, si digamos, ustedes dicen, lo cuantitativo alimenta, lo cualitativo también puede alimentar. ¿Cuál alimentará más? ¿Lo cuantitativo o lo cualitativo? ¿O alimentan a un 50-50%? Primero elijo lo cuantitativo, luego lo cualitativo. Primero lo cualitativo, luego lo cuantitativo. ¿Este análisis me servirá para luego dar paso a lo cuantitativo o será al revés? Lo cuantitativo me dará paso para luego hacer este otro análisis. O puedo hacer de manera simultánea los dos análisis a la vez. Lo que quiero decir, por eso quiero dejar de lado, bien de lado, cuando en los libros, en los textos metodológicos, ustedes refieran que las investigaciones con enfoque cualitativo es investigación soft, es investigación blanda. Esto que les estoy mostrando de cómo hacer el análisis de datos cualitativos es sumamente complejo. Incluso podría ser más laborioso que levantar estadísticas con una encuesta. Pero rigurosamente debe hacérselo así. Y yo les voy a mostrar rigurosamente cómo se lo hace. Y va a estar en libertad de ustedes el que puedan elegir entre una u otra forma. No piensen que el camino de elegir el enfoque cualitativo es el camino fácil. Este proceso de codificar, categorizar, es bastante laborioso. Y yo les voy a mostrar cómo se lo hace. Ya. Hasta ahí, por favor, díganme. ¿Estamos completos? ¿Queda clara esta explicación? Doctor, una consulta. Por Y favor. en el enfoque cualitativo, en el enfoque cualitativo, ¿dónde estaría la hipótesis o no habría? Ya. A ver, partiremos del siguiente punto y luego le digo cuál es la respuesta metodológica. ¿Qué es una hipótesis? Intuitivamente hablando, ¿qué es una hipótesis? Una respuesta tentativa. Excelente. Es una respuesta anticipada. Si quieren verlo, es una respuesta preliminar a una pregunta de investigación, ¿no es cierto? En el enfoque cuantitativo existe generalmente la necesidad de plantear una hipótesis a la par que se plantea la pregunta de investigación, porque esta debe ser comprobada mediante el contraste empírico que respondan los datos. En el enfoque cualitativo se puede plantear una hipótesis
pero no tiene la característica de ser comprobatoria. Uno no requiere comprobar, no necesita aceptar ni rechazar la hipótesis. En muchos casos, para los que manejan hipótesis, resulta que hablan de hipótesis preliminares que me permiten una percepción de cómo yo entiendo la realidad que quiero investigar. Otros metodólogos dicen, el enfoque cualitativo no plantea hipótesis. ¿Ya? Entonces, dada esta pregunta, yo les voy a compartir un texto que les ayude a dilucidar si el enfoque cualitativo plantea o no plantea hipótesis. Yo les doy un punto de vista muy personalísimo. Yo pienso que la investigación científica debería realizar presunciones anticipadas de respuesta a su pregunta de investigación. Otra cosa es que estas estén explicitadas o se mantengan implícitas. Otra cosa es que yo requiera comprobarlos o yo simplemente las uso como parte de la descripción que se van a realizar para desarrollar mi investigación. Rudy, me decía algo, por favor, adelante. Pero doctor, en la explicación que da, cuando nosotros damos una respuesta preliminar a algo que vamos a investigar, no estaríamos sesgando desde ese momento porque en cierta forma ya estaríamos más o menos tomando una dirección hacia dónde va a llegar la investigación y eso no sería un sesgo. Ya, pero si digamos usted no plantea, es decir, no necesita explicitarlo, tiene una pregunta de investigación y sabe más o menos, tiene una pauta de cuál podría ser la respuesta tentativa a la cual direccionaría su investigación. Otra cosa es que con los datos, lo que usted pensaba inicialmente se corrobore o vaya en una dirección completamente distinta, ¿no es cierto? Si fuera ese el caso, digamos, de que la hipótesis a usted lo está sesgando en un camino muy particular, yo estaría pensando que más que afirmar su hipótesis, yo lo traduciría a esa hipótesis como parte del planteamiento, no como un medio, sino como un fin en sí mismo. Es decir, si yo estaría deliberadamente, a ver, voy a usar un ejemplo para dejarme mejor entender. Recuerdan que en el ejemplo que daba Yamil de su investigación, que él pretende un perfil profesional pertinente para el profesional de música, ¿no piensan que es una hipótesis tentativa la respuesta que él ya está ensayando del perfil profesional pertinente? ¿No piensan ustedes, si exploran en sus planteamientos que han hecho de temas de investigación, que ya están planteando una respuesta anticipada a su tema de investigación? Porque dice propuesta, estrategia, método, contenido, ¿no es cierto? Eso es una respuesta anticipada. Otra cosa es que esa respuesta anticipada se maneje como un medio a contrastar o como un resultado a alcanzar. Generalmente el enfoque cualitativo utiliza esa hipótesis como un resultado a alcanzar en lugar del enfoque cuantitativo que utiliza la hipótesis como un medio a comprobar. ¿Me dejo entender? No sé si respondo con eso. Sí, de hecho, la entendí en la primera parte, sí, perfecto. Vale. ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos completos entonces? Entonces, por favor, su actividad 3, hasta antes de comenzar la clase, como hemos hecho ahora. Mañana yo parto desde este momento y voy a tratar de, igual que he hecho como hoy, ir ilustrando con sus propias investigaciones, con sus propios planteamientos que están desarrollando, ir buscando ejemplificar los contenidos que voy a ir desarrollando. Eso es todo. Nos vemos mañana. Sí, adelante, por favor. ¿El trabajo es para mañana, la actividad 3? Sí, por favor. No es extensa. Ya. Lo que yo estoy buscando como respuesta es un desarrollo de un par de párrafos, de media plana, en los que hemos hecho el ejercicio. Vuelvan a ver el video y redacten lo que hemos hablado. Básicamente es eso.
Es así un relato bien cortito, intuitivo, de cuál sería el dato con características cualitativas que podría adoptar su problema de investigación. Nada más que eso le estoy pidiendo. Si fuera el caso. Está bien, doctor. ¿Cierto? Básicamente eso, es una respuesta de un párrafo. No tienen que ser una extensión larga, ¿no es cierto? Es decir, tiene que ser cortito, chiquitito. Y eso me lo mandan y con eso estamos completos. Por favor, tomen en cuenta, para los que están todavía retrasados en el envío de actividades, que la evaluación son estas participaciones que ustedes me van retroalimentando clase a clase y las actividades que van enviando. Casi todos tienen cubierta hasta esta tercera actividad, hasta la segunda actividad, con la tercera que vamos a ir mañana, pero hay alguno que otro casito que no me ha enviado sus primeras actividades. Por favor, envíenmela. Tomen en cuenta que las actividades son progresivas y vean que se está alimentando una tras la otra. Entonces va a ser difícil la actividad 5. Para la actividad 5, por decir algo, van a necesitar la 4, la 3, la 2, la 1, ¿no es cierto? Se están alimentando una con otra. Luego todos ustedes van a compilar sus actividades y van a ver que prácticamente estarían planteando el protocolo de su investigación, de su tesis de maestría. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, con eso cerramos. Nos vemos mañana, misma hora. Si alguna consulta ha quedado flotando por el WhatsApp, cualquier momento. Gracias, hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Buenas noches. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta Buenas mañana. noches. Gracias a ustedes. Buenas noches, doctor. Muchas gracias Luego, por doctor, todo, muchas por gracias. las aclaraciones. Gracias. Gracias, que tenga una linda noche. Gracias, Yamil. Chao, chao.